De la agenda noticiosa está sin duda todos los proyectos de ley o las iniciativas que se están presentando para tipificar ya sea el terrorismo urbano o para reevaluar una ley que en su momento debilitó, de acuerdo a algunos entendidos, la lucha contra el crimen organizado. Y esto a raíz de las cifras que al cabo de una semana del estado de emergencia se siguen registrando y que escuchábamos nada más en la rotativa del aire con relación a las extorsiones y a las denuncias, al número de denuncias que se siguen presentando. El tema, sin duda, es importante, hay que debatirlo, hay que discutirlo y hay que hacerlo con conocimiento de todas las partes, viendo los pro y los contra. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por la televisión, nos siguen por la radio y las redes sociales. Lo que tú has planteado como tema en efecto será crucial para nuestro programa de hoy. Es lo que más preocupa a los peruanos: la seguridad ciudadana, la posibilidad de vivir sin estar temiendo que cada salida a la calle o que cada trayecto en un microbús para las propias personas o sus hijos pueda volverse una tragedia. Debemos estar todos de acuerdo sobre ciertas bases. Es necesario tener una legislación adaptada a la gravedad de la situación. Y esa legislación debe ser elaborada con serenidad y escuchando a todas las partes y a todos los especialistas. Ojalá que el Congreso termine la sesión que ayer quedó interrumpida con resultados que puedan darnos confianza en que hay una clase política que piensa con los pies en la tierra y con el corazón puesto en la necesidad de defender la vida de nuestro país. Que sea un debate transparente, ¿no? Que sea transparente y donde la población puede estar enterada de finalmente las conclusiones a las que se llega y los cambios que se van a establecer, si es que se establecen. 8:09 de la mañana vamos a conversar desde San José de Costa Rica. Nos atiende el doctor Raúl Canelo Rabanal, decano del Colegio de Abogados de Lima. Él se encuentra en San José, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para presentar información precisamente sobre estos proyectos de ley que considera son una amenaza al Ministerio Público, a la Fiscalía y también al Poder Judicial. Doctor Canelo, muy buenos días y gracias por atendernos. Gracias, Mávila, gracias, Fernando. Buenos días, decano. En efecto, estoy en San José. Tuve ayer una importantísima reunión con la doctora Nancy Hernández, presidente de la Corte Interamericana, con el señor Pablo Saavedra, secretario general, y Gabriela Pacheco, secretaria adjunta. Conversamos respecto a los problemas que se vienen suscitando en el país, respecto a este paquete de leyes que nosotros estimamos un retroceso y que violentan los derechos fundamentales. ¿Cómo así? Explíquenos, por favor, doctor. Bien, se trata de el punto de partida es esta famosa ley de lucha contra el crimen organizado, cuya derogatoria se está exigiendo, por lo menos por parte de los gremios de transportes, que han anunciado que de no derogarse acatarán un paro y que la convocatoria será a nivel nacional. Sí, y además a esto se ha sumado CONFIEP, se ha sumado ADES, la Sociedad de Industrias, CAPECO, el Colegio de Abogados, por cierto, que represento, y efectivamente esta ley da una serie de beneficios al crimen organizado y los grupos de sicariato, secuestro, extorsionadores se benefician. Por lo pronto ya se han beneficiado en el caso árbitros de Odebrecht, el doctor Abanto, que también está procesado, ya pidió beneficiarse de esta ley, los cuellos blancos se están beneficiando de esta ley, Waldemar Cerrón se está beneficiando de esta ley. Yo lo que estoy viendo es que aquí hay un problema de ciertos sectores de la corrupción y sobre todo 90 congresistas investigados que están sacando este tipo de leyes, definiendo de un modo más beneficioso para ellos y evitando que se los considere como crimen organizado. Por ejemplo, simplemente para explicarles, se exceptúa el levantamiento del secreto bancario a todo lo relacionado con bienes y activos de organizaciones políticas legalmente reconocidas, dice esta ley. Y por otro lado, hay otro paquete dentro de esto, el allanamiento, por ejemplo, que se allane y que no esté presente el abogado, entonces esto es inviable, no puede allanarse, pero hay más. Los recortes al Ministerio Público para que la policía sea la que tenga la función operativa en cuanto a la investigación, el control que se quiere ejercer desde el Congreso a las decisiones judiciales y del Ministerio Público, con lo cual se violenta la división de poderes, y además
el control que debe existir ante una denuncia contra un congresista, que es la propuesta que se ha hecho, que antes debe ser previamente revisado por el Congreso si va a poder ser denunciado o no por el Ministerio Público. Esto, entre otras situaciones totalmente erróneas que no corresponden a un verdadero Estado de Derecho, que afectan las libertades, que afectan la libertad económica, y como vemos, ya hay un paro de transportistas, vendrán nuevos paros, y cuidado, estos paros son peligrosos, pueden derrumbar un gobierno. De hecho, tenemos casos históricos, lo que pasó en Chile en la década de los 70, lo que le pasó a Piñera también con las protestas en Chile por el incremento del pago en el transporte. Entonces, es necesaria la mesura que ustedes también están solicitando. Estamos en necesidad de estudiar con serenidad que se hagan leyes. Y por último, el tema del terrorismo, ¿no? Versus esto nos quieren vender la idea de la ley del terrorismo urbano. Bueno, en ningún país es viable. El colegio intentó, conversamos con algunos expertos para ver si hay alguna posibilidad. No hay ninguna. Esto está tipificado. Extorsión es extorsión, secuestro es secuestro, sicariato es sicariato, y tienen penas altas. Tienen nada menos que cadena perpetua en los casos extremos. Entonces, ¿para qué llamar terrorismo urbano algo que no es ideológicamente un tema? El terrorismo alude a un tema ideológico. Todo esto es una cortina de humo, en realidad, para tapar este fondo que es la lucha contra el crimen organizado, esa ley famosa que en el fondo no beneficia a nadie. Respecto de esa ley, usted ha dicho que el primero que quiso aplicarla en su beneficio es el señor Vladimir Cerrón, hermano del congresista que fue el principal impulsor de esta ley. Sin embargo, la respuesta del juez Chávez Tamariz fue que él aplicaba la primacía de la Convención de Palermo, es decir, un tratado internacional firmado por el Perú que, según él, hace inaplicable la ley votada por el Congreso. En realidad, esa ley no se ha aplicado a causa de la reacción de ese tipo de jueces, pero hay cuestionamientos a ellos y entramos a un problema que no sé si ha abordado usted con sus interlocutores de la Comisión Interamericana, Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Sí, bueno, lo que se ha visto es que esta ley ya está en vigencia. Estos personajes que hemos mencionado ya se beneficiaron de esta ley, porque aun cuando se modifique la ley y volvamos al estándar antiguo, que era correcto, estos beneficiados van a utilizar este principio que significa la aplicación de la ley más benigna al reo. Entonces, ellos ya no serán crimen organizado, a lo mucho serán procesados como bandas, que las penas son menores. Doctor Canelo, ¿incluso cuando sea derogada la norma? Aún cuando sea derogada la norma, se va a aplicar la norma que los beneficiaba, que es esta justamente. Ajá, eso quiere decir que aún en el supuesto de que el Congreso decidiera dar un paso atrás, ya hay un beneficio para quienes hemos señalado, para quienes usted ha enumerado. Para quienes ya están en proceso. Claro. Ahora, lo importante es que ese beneficio la retroactividad benigna. Claro, no siga favoreciendo a otros casos. Vamos a ir a la pausa, son las 8:16, le pedimos por favor que se mantenga en la línea para conversar también sobre esta propuesta de terrorismo urbano, que además algunos han señalado, algunas voces se han alzado para advertir que también se buscaría reprimir el derecho de la protesta, por ejemplo, o blindar a efectivos militares y policiales que puedan ejercer algún tipo de abuso mientras dura justamente un estado de emergencia, al ser juzgados únicamente por tribunales ya no civiles, sino policiales o militares. Volvemos con el doctor Canelo, 8:17. Contacto telefónico con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo Rabanal, quien se halla en Costa Rica, donde ha tomado contacto con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la misma manera que funcionarios del sistema interamericano, a quienes ha explicado
que en el Perú se vienen aprobando leyes que de facto favorecen al crimen organizado y a la corrupción. Ahora, usted había recibido en el Perú en varias oportunidades en su calidad de decano del Colegio de Abogados a funcionarios y emisarios de la Corte de Costa Rica. ¿Qué ha cambiado respecto de las últimas veces que usted conversó en Lima con personas que ahora está viendo en su ciudad sede, que es San José de Costa Rica? Bien, hemos recibido a 2 misiones internacionales y próximamente nos va a visitar al colegio una misión de la OEA y relativa a verificar la situación de los derechos humanos y políticos en el Perú. Además, les causa tremenda preocupación y así fue porque también me convocó la Cancillería, estuve con el asesor jurídico de la Cancillería de San José. Recordemos que San José es el país, Costa Rica es el país que más cumple con los fallos de la Corte Interamericana, los cumple todos, hay preocupación y ya son abanderados de la defensa de los derechos humanos, y hay preocupación por el tema del supuesto terrorismo urbano y por las voces que llegan de la posible implementación de la pena de muerte. Situación que evidentemente se va a dar en algunos países, hay unos reclamos de pena de muerte, y es fácil eso porque es recurrir a lo atávico, recurrir a lo básico, a los sentimientos más íntimos del ciudadano que quiere una reacción, una suerte de venganza. Pero desde el punto de vista jurídico internacional, ya no es posible que el Perú vuelva a regular la pena de muerte. Entonces, eso es un engaño, no puede darse. Y segundo, en cuanto al terrorismo urbano, las penas ya son máximas. ¿Qué más máximas puede haber que la cadena perpetua? Entiendo que ayer el propio presidente de la PCM ha dicho que, bueno, son paliativos, ¿no? Son paliativos. Disuasiva. Yo estoy disuasiva, claro, ¿no? dijo que la ley no cambiaba mucho, refiriéndose además a un proyecto del Ejecutivo, ¿no? Pero que iba a tener un efecto disuasivo, porque claro, se incorpora la palabra terrorismo. Sí, claro, pero en ningún país del mundo la pena de muerte es disuasiva. Se siguen cometiendo delitos, el problema es otro, el problema aquí es atacar con inteligencia toda esta problemática, dar recursos, prevenir que el Ministerio Público tenga los recursos suficientes, que la policía tenga un área especializada que ahora no la tiene. Solamente el 15% de los policías se dedica a investigar y no tienen ya esa experticia que tenía la antigua Policía de Investigaciones. Y yo creo que no hay una verdadera voluntad del Estado para luchar contra la delincuencia. Y lo que hay son más bien paliativos, disuasivos o un discurso populista, demagógico en relación a las leyes. No tengo duda de ello. Señor Canelo, hay otro tema que se ha introducido en la ley presentada por el Ejecutivo sobre el terrorismo urbano. Precisemos que en el curso del debate en el pleno de ayer hubo voces que se opusieron y que plantearon modificar el concepto ya no terrorismo urbano, sino crimen sistemático. Sí. Hubo una suspensión de la sesión, no sabemos a qué va a conducir, porque hay quienes persistieron en la tesis del terrorismo urbano, entre ellas la congresista Marta Moyano. Pero en esa ley se incluye también una precisión respecto del tipo de justicia que debería ver los casos de militares y policías que incurran en un uso indebido de sus armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. En adelante, según esa propuesta, tendrían que ser juzgados por la justicia militar y policial. Es una práctica que ya hemos conocido en el Perú durante los años 90 y cuyos procesos tuvieron que ser hechos otra vez por tribunales civiles cuando se restableció la democracia en el año 2000. Este tema, el de la justicia militar y policial, ¿ha sido abordado por usted en sus conversaciones con los jueces interamericanos? Bien, le voy a comentar 2 temas. Llamar crimen sistemático
o como en algún momento se pensó, terrorismo de baja intensidad, o nombres similares, yo diría que es un esfuerzo vano, hasta estúpido. No tiene sentido. El castellano y el derecho penal es preciso. El delito se llama sicariato, se llama secuestro, se llama extorsión, se llama corrupción. ¿Por qué cambiar de nombre? El cambiar de nombre no soluciona nada. Si esto es un perro y no es un gato. Si le quiero cambiar el nombre prepotentemente, podré hacerlo. La ley lo puede hacer, pero es un absurdo. Y en cuanto a la protesta, soterradamente lo que se quiere es, por ejemplo, que aquel que proteste, y yo de hecho puedo protestar y protesto por este tipo de leyes, podría ser objeto de un proceso represivo, cosa que no corresponde. Señores, todo esto le hace daño a la economía, todo esto le hace daño a la empresa, al trabajador, al ciudadano. Esto no es liberal, esto no es libertario, esto hay que corregirlo. Y en cuanto a la justicia militar y policial, y con esto termino, es un fuero particular, funcional, en tanto se refiere a los delitos de función militar. Y yo he litigado bastante, acabamos de estar con el presidente justamente de la justicia militar, lo hemos condecorado, pero queda claro cuál es su función. No puede mezclarse temas civiles con los temas militares. De acuerdo, doctor. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido desde San José de Costa Rica, analizando estos temas. Necesitamos ese análisis y ese debate largo para que la ciudadanía esté muy al tanto de cada detalle que se puede incorporar a la nueva legislación, si es que así se aprobase. Muchas gracias. Buenos días. Quiero decirles que hay una tremenda preocupación del sistema interamericano, me lo han expresado, y están con los ojos abiertos respecto a lo que sucede en el Perú.